Jamendo.com. El 29 de junio dará comienzo el tercer curso de la Asociación Cultural Volver a Marx, en este caso dedicado a Stalin y la construcción del socialismo. Para hablar sobre este curso y sobre la figura de Stalin, contamos con el profesor Ejido, quien impartirá este curso. Y, bueno, muchas gracias por atendernos. Y primera pregunta obligada, ¿cómo llegasteis a la conclusión de que era necesario que el tercer curso de la asociación estuviese dedicado a Stalin y a la construcción del socialismo? Sí, muchas gracias a la Comuna y a ti, Carmen, por la entrevista. Después de la buena acogida que han tenido los cursos anteriores, el de introducción a Marx, a Engels y a Lenin, bueno, hubo una consideración de los cursantes y también de la asociación de que lo normal era hacer un curso sobre la época Stalin y el mismo líder Stalin. Stalin, como todos sabemos, ha sido completamente endemoniado por la propaganda anticomunista y desgraciadamente también a veces dentro de las filas del comunismo. ¿Cómo pretendéis romper o intentar romper ese mito y defender el estudio materialista de lo que supuso Stalin para la historia de la Unión Soviética y para la historia del mundo y qué significó su obra? Bueno, metodológicamente nos planteamos, digamos, hacer una especie de estudio colectivo, cruzando fuentes de diversos orígenes y tendencias ideológicas, porque lo que nos interesa es no ni el culto a Stalin sistemático ni la demonización de Stalin, sino buscar la verdad en los hechos y en el contexto. Eso es lo que nos planteamos, ¿no? El odio a Stalin, que además es un punto que será tratado durante el curso, nace, o más bien es una consecuencia del amor por Stalin que se profesaba durante los años anteriores, precisamente por su obra. ¿Podría brevemente indicar cuáles fueron esos principales logros de Stalin que hizo que fuese referencia y que incluso en Nueva York se portaban pancartas con la imagen de Stalin, reverenciándolo como ejemplo a seguir de la lucha socialista? Realmente es indiscutible el carácter histórico de la figura de Stalin, inmediatamente debajo de la figura de Lenin, ¿no? Pero siendo uno de los más fieles seguidores desde más o menos 1903 o 4 de la tarea teórica y práctica de construcción del Partido de la Revolución, del Partido de la Clase Obrera y Campesina y de la Revolución Triunfante. Y después de la Revolución Triunfante es una figura fundamental porque ejerce los cargos más importantes y más destacados. No queremos centrarnos exclusivamente en una persona, pero no hay la menor duda de que es una figura histórica, producto de unas condiciones particulares en las que el capitalismo fue quebrado por primera vez. Y con eso queremos romper el odio a Stalin, que es el recurso de la burguesía para enseñar al pueblo a odiar al socialismo, a odiar un sistema sin explotación. Es importante señalar también cómo ese odio a Stalin, esa construcción del mito, también nos ha apartado de lo que fue la primera experiencia de revolución en la práctica, de revolución socialista en la práctica. ¿Cómo pretende el curso abordar todas las contradicciones y dificultades que en efecto se dan y los errores que también se cometen, porque era una experiencia nueva, para romper en efecto con ese mito, tanto con el mito del demonio como con el mito del Dios que era omnipotente, cuando en realidad eso era un hombre revolucionario? Bueno, tratamos de dar a conocer las circunstancias, que eran muy duras y muy terribles, pero además la férrea voluntad de superar las peores circunstancias que tuvo Stalin, sus camaradas, el partido que estuvo muy perseguido durante mucho tiempo, que superó las adversidades, y eso tiene que servir de enseñanza a los que quieran construir ahora una sociedad desarrollada, feliz y democrática, que no será así sin tener la voluntad de hierro
que tuvo Stalin y sus camaradas. Una pregunta un poquito a lo mejor más compleja de responder, pero también como un poco de antesala a lo que podemos encontrar después. ¿Cómo consideras tú que pudo repercutir todo el proceso de desestalinización y de enfrentamiento con el legado de Stalin dentro de la Unión Soviética para su propia destrucción? Realmente la llamada desestalinización, el 20 Congreso del PQS, fue un drama para las fuerzas socialistas y revolucionarias porque rompió la unidad del Partido Comunista Soviético, rompió la unidad entre la Unión Soviética y China, rompió la unidad dentro del movimiento comunista internacional y fue desde luego un problema que condujo, entre otras razones, a la desaparición del socialismo en la Unión Soviética. Fue un drama y fue un error en el que, por cierto, los chinos no cayeron. Los chinos han tenido más cuidado con sus dirigentes, ¿no? Stalin era un hombre que todos conocemos un poco como una figura fuerte, autoritaria, rígida, fruto de una gran contaminación ideológica y sobre todo de esa creación del personaje. ¿Qué descubrimientos investigando para preparar el curso os han hecho también conocer un poco a un Stalin que se salga un poco de toda esa imagen mitificada o creada bajo el mito? Realmente Stalin, de todos los dirigentes de la Revolución Rusa, es el único que pertenece ya no a la clase obrera y campesina, sino a un estrato inferior, que son los siervos de la gleba, como se llamaba en el mundo occidental. Los siervos no son esclavos, pero tampoco son campesinos libres. El feudalismo se alargó en Rusia, se alargó más en Georgia. Stalin procede de la capa social más baja, más humillada y más pobre del Imperio Ruso, y realmente es el único que tiene ese perfil. Es decir, él supo en su vida lo que es la humillación a los más oprimidos por el capitalismo y por el feudalismo zarista ruso. Y eso le marcó mucho. Por eso él estuvo al borde de la muerte muchas veces, ¿no? Y él no tenía que leer en los libros las condiciones de vida del pueblo ruso porque sabía perfectamente lo que era la humillación, el sufrimiento, el hambre y la explotación. Bien, mirando un poco el programa del curso, vemos que se van a tratar varios temas, como el tema supongo que la cuestión nacional, el tema también de la planificación económica o de la participación en la Gran Guerra Patria, y también hay un tema dedicado a la cuestión de las purgas, igualmente a la creación de ese mito del odio a Stalin. ¿Podría un poco contarnos cuál es el planteamiento pedagógico a seguir con respecto a todos esos temas, muchas veces tan polémicos y por otra parte tan necesarios, clarificadores y de tanta actualidad como son todos ellos? Digamos que la primera clase va a ser explicar un poco los fundamentos metodológicos, que son los que estoy explicando, y luego ir desbrozando cada uno de los temas que son realmente de una gran riqueza, de una enorme complejidad en lo interno, en lo externo. Las circunstancias fueron tremendas. La guerra civil que se desató, el hambre que desató esa guerra civil, la intervención de potencias extranjeras. Es muy difícil imaginar esas circunstancias, pero tratamos de acercarnos porque se entenderán mejor muchas de las cosas que tuvieron que hacer los revolucionarios sabiendo los problemas enormes que tuvieron que afrontar, y así se valoran sus grandes éxitos y sus conquistas. Podríamos decir que es importante para la formación militante ponerse en la piel de Stalin y entender cómo fue ese contexto y ese momento histórico. En la piel de los oprimidos, de los campesinos, de los dirigentes clandestinos que lo sacrificaron todo, su familia, su libertad. Eran los apóstoles de la revolución, es decir, imbuidos en una mística que sin ella no se pueden conseguir grandes avances de la humanidad. Bueno, pues os dejamos con esto porque para más ya tendremos el curso a partir del día 29 de junio, al que invitamos a todos a participar. Todavía están abiertas las inscripciones y además también recordar que estos cursos, si no puedes inscribirte o
no puede seguir los cursos de forma presencial por motivos varios, quedarán también en el canal de YouTube de la Asociación Cultural Volver a Mars. Muchas gracias, José Antonio, y nos vemos para la próxima. Gracias a ti, gracias a la comuna. Vengan al curso.